Nunca pensé que un domingo cualquiera se convertiría en el día que cambiaría para siempre la relación con mi padre. Habíamos ido a comer a su casa, como cada mes, porque él insistía en que la familia debía mantener las tradiciones, aunque esas tradiciones, la mayoría de las veces, solo servían para recordarme cuánto le decepcionaba yo. Llevé a mi hijo, Mateo, que tenía apenas 5 años, con sus zapatos nuevos y una sonrisa que aún no conocía la crueldad del mundo. Yo quería que ese día fuera bonito para él. Quería que viera a su abuelo como alguien cálido, alguien digno de admirar. No sabía que terminaría viendo algo muy distinto. La mesa de mi padre siempre había sido un escenario. Un lugar donde él dirigía la conversación, donde las palabras de los demás valían menos que las suyas, donde el silencio de los otros era simplemente el espacio que él dejaba para respirar antes de seguir hablando de sí mismo. Crecí en esa mesa. Aprendí a comer rápido, a hablar poco, a no llorar aunque doliera. Aprendí que el amor de mi padre era condicional, medido, entregado en pequeñas dosis solo cuando yo lograba algo que él pudiera presumir ante sus amigos. Ese domingo, mientras servíamos el arroz y la carne, mi padre empezó, como siempre, a hablar de mis fracasos. Dijo que yo nunca había llegado a nada, que mi trabajo era mediocre, que mi matrimonio se había ido a pique porque yo no sabía sostener nada en la vida. Lo dijo con esa voz suya, tranquila, casi divertida, como si estuviera contando un chiste que solo él encontraba gracioso. Yo bajé la mirada, como siempre lo había hecho. Pero esta vez no estaba solo. Mateo estaba sentado a mi lado, con su platito de plástico azul, mirando a su abuelo con esos ojos grandes que todavía creían que los adultos eran sabios y buenos. Y entonces mi padre hizo algo que jamás voy a olvidar. Se giró hacia Mateo, sonrió con esa sonrisa falsa que reservaba para el público y le dijo: «Ojalá tú no salgas como tu papá, que no sirve para nada». Lo dijo riendo. Lo dijo como si fuera un cumplido disfrazado, como si estuviera dándole un consejo de vida a mi hijo. La mesa se quedó en silencio. Mi madre bajó la cabeza, como siempre hacía cuando mi padre cruzaba una línea. Mi hermana fingió estar interesada en su comida. Y yo sentí que algo dentro de mí se partía en dos. No fue el insulto lo que me destrozó. Llevaba 32 años escuchando ese tipo de comentarios, había desarrollado una piel gruesa, casi insensible, ante las palabras de mi padre. Lo que me destrozó fue ver la cara de mi hijo. Vi cómo la sonrisa de Mateo se apagaba lentamente, cómo sus ojos pasaban de mi padre a mí, buscando una respuesta, buscando saber si lo que su abuelo había dicho era verdad. Vi la confusión en su rostro, esa mezcla de inocencia y miedo que solo un niño puede tener cuando ve a un adulto que admira lastimar a otro, adulto que ama. Sentí el calor subir por mi cuello, la vergüenza mezclada con una rabia que llevaba años enterrada. Quise gritar. Quise decirle a mi padre todo lo que había callado durante décadas, todas las noches que pasé llorando en silencio porque nada de lo que hacía era suficiente para él, todos los cumpleaños en los que esperé una palabra de orgullo que nunca llegó. Todos los logros que reduje a nada porque sabía que mi padre encontraría la forma de hacerlos parecer insignificantes. Pero no grité. No exploté. Miré a mi hijo y en ese instante entendí algo que cambió todo. Entendí que mi hijo no necesitaba ver a su padre gritando, ni llorando, ni humillado en silencio. Necesitaba ver a su padre de pie. Necesitaba ver que las palabras crueles no definen a una persona, que se les puede responder con dignidad, sin gritos, sin violencia, pero sin sumisión tampoco. Necesitaba ver que yo no era el hombre que mi padre describía. Respiré hondo. Sentí como mis manos temblaban debajo de la mesa, pero mantuve la voz firme.
Miré directamente a los ojos de mi padre, esos ojos que durante toda mi vida habían tenido el poder de hacerme sentir pequeño, insignificante, y por primera vez no aparté la mirada. Y entonces dije las 5 palabras que cambiarían todo: ya no te tengo miedo. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio que hubiera vivido en esa casa. No era el silencio incómodo de siempre, el que todos aprendíamos a ignorar. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba pasando. Mi padre parpadeó, sorprendido. Por un segundo, ese hombre que siempre tenía una respuesta lista, que nunca se quedaba callado, que dominaba cada conversación con su voz grave y su seguridad aplastante, no supo qué decir. ¿Qué dijiste?, él preguntó, con un tono que intentaba sonar amenazante pero que, por primera vez, sonaba inseguro. Volví a mirarlo, esta vez con más calma. Dije que ya no te tengo miedo, papá. Durante 32 años he cargado con tus palabras como si fueran verdades absolutas. He dejado que definan quién soy, cómo me veo, cómo trato a los demás. Pero hoy, viendo la cara de mi hijo mientras tú lo usabas para lastimarme, entendí que se acabó. No voy a permitir que él crezca pensando que el amor duele, que el respeto se gana humillando a otros, que ser padre significa aplastar a tus hijos para sentirte más grande. Mi madre levantó la vista, sorprendida. Nunca me había escuchado hablarle así a mi padre. Mi hermana dejó de fingir que comía y me miró con una mezcla de miedo y algo que parecía, extrañamente, alivio. Mi padre se quedó rígido en su silla, con la mandíbula tensa, con esa expresión que yo conocía bien, la expresión que anunciaba una explosión de ira. Pero no le di tiempo de reaccionar. Seguí hablando, porque llevaba demasiados años callado. Toda mi vida intenté ganarme tu aprobación, le dije. Estudié lo que tú querías que estudiara, aunque no me gustaba. Trabajé en lo que tú aprobabas, aunque me hacía infeliz. Me casé rápido porque tú decías que un hombre de mi edad ya debía estar casado, y quizás por eso ese matrimonio no funcionó, porque lo construí sobre tus expectativas y no sobre lo que yo realmente quería. Y aún así, nada fue suficiente. Nunca fue suficiente. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Pensé que si trabajaba más duro, si lograba más cosas, si me convertía en alguien mejor, finalmente me mirarías con orgullo. Pero hoy entendí algo distinto. El problema nunca fui yo. El problema eres tú, papá. Tú necesitas humillar a los demás para sentirte importante. Necesitas hacer sentir pequeños a quienes amas para sentirte grande tú. Y eso no es fuerza, papá. Eso es debilidad disfrazada de autoridad. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar los platos. No me hables así en mi propia casa, gritó, con la cara enrojecida. Pero esta vez, su grito no me hizo encoger como antes. Me levanté de la silla, tomé la mano pequeña de Mateo entre la mía y lo miré a los ojos. Mi hijo estaba pálido, asustado por los gritos, pero también atento, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada gesto, como si supiera que estaba presenciando algo importante aunque no entendiera completamente qué era. Tienes razón, le dije a mi padre. Es tu casa. Y por eso mismo, nos vamos. Pero antes de irme quiero que sepas algo, Mateo nunca va a crecer pensando que merece menos amor del que le doy. Nunca va a sentarse en una mesa donde lo hagan sentir pequeño para que otro se sienta grande. Y si eso significa que él y yo no volvemos a esta mesa, que así sea. Prefiero que mi hijo crezca sin abuelo antes que crezca pensando que esto, señalé la mesa, la casa, los años de silencio, es lo que significa el amor de un padre.
Mi madre empezó a llorar en silencio, como hacía siempre que las cosas se ponían tensas, pero por primera vez no se levantó a defender a mi padre. Se quedó sentada, con las manos temblorosas sobre su regazo, mirándome con una expresión que no supe descifrar del todo, pero que me pareció, extrañamente, de orgullo. Mi padre se levantó también, con el rostro desencajado por la furia. «Eres un ingrato. ¿Todo lo que he hecho por ti?» «Todo lo que hiciste por mí», lo interrumpí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Lo hiciste esperando algo a cambio. Esperando que yo fuera el hijo perfecto que pudieras presumir. Pero el amor de verdad, papá, no espera nada a cambio. El amor de verdad no necesita humillar para demostrar poder. Y eso es lo único que quiero para mi hijo, amor sin condiciones, sin humillaciones, sin miedo». Tomé la mochila de Mateo, que colgaba de la silla, y le puse su chaqueta pequeña con manos que aún temblaban, aunque ya no de miedo, sino de la adrenalina de haber dicho, después de tantos años, lo que necesitaba decir. Caminamos hacia la puerta. Podía sentir los ojos de todos clavados en mi espalda, el silencio de mi madre, la respiración agitada de mi padre, la mirada perdida de mi hermana. Pero no me detuve. No miré atrás. Cuando llegamos al auto, até el cinturón de Mateo en su sillita, y antes de cerrar la puerta, él me miró con esos ojos grandes y preguntó, con esa voz pequeña e inocente que solo los niños tienen: «Papá, ¿por qué el abuelo dijo eso de ti?» Sentí que el corazón se me apretaba. Me arrodillé frente a él, para estar a su altura, para que pudiera ver mi cara claramente, para que supiera que lo que iba a decirle era verdad, no un consuelo vacío. «A veces, mi amor», le dije, con la voz temblando un poco, «las personas que deberían amarnos más, no saben cómo hacerlo bien. El abuelo tuvo una vida difícil y aprendió a mostrar su dolor lastimando a otros. Pero eso no significa que lo que dijo sea verdad. Yo no soy lo que él dijo. Y tú, Mateo, tampoco vas a ser eso nunca, porque yo voy a enseñarte algo diferente. Te voy a enseñar que el amor no lastima, que la familia no debería doler, y que está bien alejarse de las personas que nos hacen sentir pequeños, aunque sean nuestra propia sangre». Mateo me miró en silencio por un momento, procesando mis palabras con esa seriedad que a veces tienen los niños pequeños cuando sienten que algo importante está pasando, aunque no entiendan completamente el porqué. Luego, extendió sus bracitos y me abrazó fuerte, con esa fuerza inesperada que tienen los niños cuando quieren consolar a un adulto sin saber exactamente cómo hacerlo. «Te quiero, papá», me dijo al oído. «Tú eres el mejor papá del mundo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero de una manera distinta a como se había roto en la mesa de mi padre. No fue un quiebre de dolor, sino de sanación. Sentí que 32 años de heridas empezaban, por primera vez, a cerrarse. Abracé a mi hijo con fuerza, dejando que las lágrimas que había contenido durante toda la comida finalmente cayeran, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de liberación. Condujimos de regreso a casa en silencio, con la radio apagada, solo el sonido del motor y de vez en cuando la vocecita de Mateo cantando alguna canción que había aprendido en la escuela. Lo miraba por el espejo retrovisor y pensaba en todo lo que había pasado, en las 5 palabras que había pronunciado, en cómo 5 palabras simples habían logrado lo que 32 años de silencio no habían podido: liberarme. Esa noche, después de bañar a Mateo y leerle un cuento antes de dormir, me senté solo en la cocina de mi pequeño apartamento y dejé que todo lo que había pasado me golpeara de lleno. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por el niño que fui, el que se sentaba en esa mesa esperando una palabra de aprobación que nunca llegaba.
Lloré por los años perdidos tratando de complacer a alguien que jamás iba a estar satisfecho. Lloré por mi madre, atrapada en su propio silencio, en su propio miedo. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mi vida adulta había roto el ciclo. Había parado, en un solo momento, en una sola mesa, la cadena de dolor que probablemente venía de generaciones atrás, porque estoy seguro de que mi padre también tuvo un padre que lo humilló, y quizás ese padre tuvo el suyo. Pero esa cadena terminaba conmigo. Terminaba en esa mesa, con esas 5 palabras, con la decisión de levantarme y proteger a mi hijo de lo que yo nunca fui protegido. Los días siguientes fueron extraños. Mi madre me llamó varias veces, llorando, pidiéndome que arreglara las cosas con mi padre, diciéndome que él era mayor, que no le quedaba mucho tiempo, que la familia debía estar unida sin importar qué. Escuché su dolor, entendí su miedo, pero no cedí. Le expliqué, con la mayor calma que pude reunir, que no estaba cortando lazos por capricho, sino por salud, por la salud mía y, sobre todo, por la de mi hijo. Le dije que la puerta seguía abierta si mi padre alguna vez decidía cambiar, pero que yo ya no iba a exponer a Mateo a un ambiente donde el amor viniera acompañado de humillación. Mi padre nunca llamó. Supongo que su orgullo, ese mismo orgullo que había construido su vida entera, no le permitía dar el primer paso. Y durante mucho tiempo, eso me dolió. Hay una parte de mí, quizás la habrá siempre, que sigue esperando esa llamada, esa disculpa, ese reconocimiento que nunca llegó durante mi infancia y que probablemente nunca llegará ahora. Pero aprendí a vivir con esa herida sin dejar que me defina, sin dejar que controle las decisiones que tomo como padre. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí mismo que no esperaba. Empecé a hablar con más seguridad en el trabajo, a poner límites que antes no me atrevía a poner, a confiar en mis propias decisiones sin necesitar la validación constante de otros. Fue como si esas 5 palabras que le dije a mi padre también las hubiera necesitado decirme a mí mismo. Ya no te tengo miedo. Ya no le tengo miedo al fracaso, ya no le tengo miedo a no ser suficiente. Ya no le tengo miedo a decepcionar a alguien que, de todos modos, nunca iba a estar satisfecho. Mateo creció viendo a un padre distinto al que yo tuve. Un padre que, cuando se equivocaba, pedía perdón. Un padre que celebraba sus pequeños logros con la misma alegría genuina, sin comparaciones, sin condiciones. Un padre que, cuando Mateo lloraba, lo abrazaba en lugar de decirle que los hombres no lloran. Fui construyendo, día a día, el tipo de relación que yo nunca tuve, aprendiendo en el camino, cometiendo errores, pero siempre con la certeza de que el amor que le daba a mi hijo no tenía condiciones ni precio. Hoy, años después de aquel domingo, Mateo ya no es aquel niño de 5 años con zapatos nuevos. Ha crecido y a veces, cuando estamos sentados a la mesa cenando, cuenta esa historia como si fuera una leyenda familiar. La historia del día en que su papá dijo 5 palabras que cambiaron todo. No recuerda los detalles exactos, era muy pequeño, pero recuerda la sensación. Recuerda que ese día aprendió que está bien alejarse de quienes nos lastiman, incluso si son familia, incluso si se supone que deben amarnos. Mi padre murió hace 2 años. No hablamos en todo ese tiempo, aunque supe, a través de mi madre, que en sus últimos meses preguntó por mí varias veces, que quizás, al final, entendió algo de lo que le dije aquella tarde. No lo sé con certeza. No fui a verlo, y durante mucho tiempo me pregunté si eso me convertía en una mala persona. Pero cada vez que dudo, miro a mi hijo, ahora un adolescente seguro de sí mismo, empático, cariñoso, capaz de expresar sus emociones sin miedo, y entiendo que tomé la decisión correcta. Entiendo que a veces amar a alguien significa protegerlo, incluso de la propia sangre, incluso del propio pasado.
Aquel domingo aprendí que el silencio que heredamos no tiene que ser el silencio que dejamos como herencia. Aprendí que 5 palabras dichas en el momento correcto, con la valentía correcta, pueden romper cadenas que llevan generaciones formándose. Aprendí que ser padre no es repetir lo que vivimos, sino elegir, conscientemente, todos los días, ser la persona que nuestros hijos necesitan, incluso si eso significa convertirnos en la persona que nosotros mismos necesitábamos cuando éramos niños. Y cada vez que Mateo me abraza y me dice que soy el mejor padre del mundo, pienso en esa mesa, en esa mirada de mi padre, en esas 5 palabras que finalmente me liberaron. Y sé, con toda certeza, que valió la pena. Valió la pena romper, valió la pena alejarme, valió la pena decir la verdad aunque doliera, porque al final, lo único que quería, lo único que siempre quise, era que mi hijo creciera sabiendo que el amor verdadero nunca debería doler.